Bueno, ahí vamos a silenciar el celo, porque seguro que suene. Hoy vamos a ver reactores. Como bien se asemeja la imagen que están viendo, es el corazón del proceso químico. ¿Ok? Todos los procesos químicos tendrán un reactor. ¿Qué les parece? Sí, es proceso químico, sí. Sí, ok. Y si tiene, por ejemplo, si nos contrata Unilever, Buenos Aires, para fabricar shampoo, ¿ah? O el desodorante Axe, ¿qué se creen? ¿Que eso no es un proceso químico por no tener un reactor? ¿Me permite reformular lo que dijo el chico anteriormente? Sí, Todo cómo no. proceso en el que exista una transformación química sí requiere un reactor. Ok, a ver, se las hago más fácil entonces. Está bien lo que acabas de decir, se lo hago más fácil. Ustedes, eh, para diseñar un proceso, van a hacer uso de operaciones de transferencia de masa, de transferencia de energía y de transferencia de movimiento, cantidad de movimiento. ¿Tá? Esos son los tres pilares fundamentales en los cuales nos apoyamos los ingenieros para llevar a cabo un proceso químico. ¿Tá? Lo que es transferencia de cantidad de movimiento, ustedes todos los conceptos fundamentales lo van a ver en una materia que se llama fenómeno de transporte. ¿tá? Es una materia que tienen en tercer año. Y en el caso nuestro vamos a tener una introducción a ese tema la próxima clase cuando veamos movimiento de fluidos. ¿tá? Movimiento de fluidos y movimiento de sólidos. Lo que es transferencia de energía es algo muy importante también en un proceso químico. O sea, la transferencia de cantidad de movimiento es lo que permite de que el contenido de un recipiente pase a otro, básicamente. El mecanismo de transferencia de energía es el que permite que en todas aquellas operaciones unitarias donde sea necesario retirar calor, podamos hacerlo y podamos entregar calor en aquellas operaciones unitarias que necesiten energía. ¿tá? Ustedes deben haber visto en química general que hay reacciones químicas que son endotérmicas, reacciones químicas que son exotérmicas. Algunas consumen energía y otras liberan, respectivamente. En ese caso, en una planta química, en un proceso químico, es muy importante que las operaciones unitarias sucedan a las temperaturas para las cuales fueron diseñadas. Es por ello que seguramente vamos a necesitar quitar calor en algunas operaciones unitarias y entregar calor en otras. Si nosotros lo haríamos de manera independiente, o sea, si nos dedicáramos a sacar calor de unas y a entregar calor a otras de manera separada, seguramente tendríamos una eficiencia energética muy baja de nuestro proceso y nuestro proceso también no debería ser eficiente desde el punto de vista económico. Es por ello de que lo que tratamos de hacer los ingenieros es armar una red de intercambio de calor entre las distintas partes del proceso. ¿Para qué? Para que aquellas operaciones unitarias que les sobra energía, le podamos transferir esa energía a otra operación unitaria, que puede estar en otra parte de nuestra planta. Hola. Eso se llama, ¿qué tal? Eso se llama red de intercambio de energía o red de intercambiadores. Es un tema muy importante. ¿Cómo será importante? Que ustedes en cuarto año van a tener una materia que se llama tecnología de la energía térmica. Ahí se van a enfocar a todo lo relacionado con lo que es transferencia de energía. Y nos queda entonces lo que es la transferencia de masa. Transferencia de masa lo podemos tener presente en varias operaciones unitarias, como puede llegar a ser una torre de destilación, o así también podemos tener
transformaciones de masas dentro de o de materia dentro de un reactor. Los reactores, por lo general, vamos a ver que los discriminamos en químicos, pero muchas veces decimos que son reactores químicos, perdón, pero muchas veces también hacemos una discriminación cuando se tratan de reactores nucleares, ya que los reactores nucleares tienen algunas características que les son propias. Por empezar, ese principio de conservación de la masa se hace un poco más complejo en ese tipo de situación. Ahora bien, todo proceso químico puede tener un reactor o puede que no lo tenga, que solamente sea suficiente tener un mezclador en donde uno formule, es decir, incorpore ingredientes y obtenga un producto final en el cual van a estar contenidos todos los ingredientes que hemos ingresado. En un reactor químico no tenemos esa situación, sino que lo que vamos a tener es que vamos a incorporar los ingredientes al reactor, llamadas materias primas, y a la salida del reactor, además de materias primas que no reaccionaron, seguramente vamos a tener nuevas especies, de lo cual seguramente nos vamos a enfocar en aquella que nos interesa, y esa es la que nosotros llamamos producto. Pero también se suelen generar subproductos de reacciones, es decir, esas reacciones que no podemos controlar del todo y que se dan en muchos casos, ya sea porque existen impurezas en las materias primas o porque las condiciones no fueron las adecuadas de reacción. Es por eso de que cuando hablamos del reactor y hablamos de que debemos incorporar materias primas y sacamos productos, en realidad nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy grande cuando estemos trabajando en un proceso químico, para entregarle al reactor las materias primas en las condiciones ideales que el reactor necesita. Y vamos a tratar luego de que el producto maxificado en su cantidad, en su rendimiento, también vamos a tener que trabajar sobre el mismo para llegar al consumidor con las características del producto que él requiere. ¿Esto cómo se traduce? Y se traduce que por lo general el reactor, si bien es el corazón, está en la parte media del proceso químico. Y hacia la izquierda lo que vamos a tener es un gran esfuerzo por adecuar las materias primas a las condiciones de reacción. Y posterior al reactor vamos a tener también toda una etapa de proceso que seguramente va a estar asociada a lo que es la purificación del producto y a la recuperación de materiales que no hayan reaccionado. Ya que un material que no haya reaccionado, si bien al comienzo del proceso lo llamamos materia prima, al final del proceso se transforma en un residuo y por lo tanto también nos genera un costo, ya sea económico o un costo ambiental, dado por el impacto que se produce al volcar ese contaminante, ese residuo al ambiente. Y por lo tanto no vamos a querer volcar esos residuos al ambiente y vamos a tratar de reaprovecharlos dentro de nuestro proceso. Es por eso que vamos a ver también muchas veces que de todas aquellas operaciones unitarias que suceden posterior al reactor, necesitamos desarrollar etapas de separación para poder volver a las primeras etapas del proceso lo que hemos recuperado. Es por eso de que vamos a ver en balances de masas, ustedes van a ver que tenemos lo que se denomina el reciclo, ¿no? Que es justamente esa corriente que se vuelve desde una etapa posterior a una etapa anterior del proceso. ¿Está claro todo lo que acabo de mencionar? Vamos a pensar que sí. Ahora bien, esta teoría de la capa de cebolla, que es esto que ven aquí a la izquierda, ¿esto lo habían visto ya o no? Es la primera vez que lo ven. La teoría de capa de cebolla. Lo vimos en clase Con el práctico. Por eso, ustedes en el práctico deben haber visto de que el reactor, en la teoría de capa de cebolla, justamente es el corazón. Posteriormente tenemos lo que es la adecuación de materias primas, los servicios auxiliares, los tratamientos de fluentes y demás. Ahora nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en el reactor. Este reactor que hablamos recién de que era un reactor químico. Bueno,
En realidad, ustedes en tercer año, no, ahora, no, en tercero. Análisis microbiológico lo tienen en tercero, ¿no? Creo que sí. En tercer año tienen análisis microbiológico y en cuarto año tiene una materia que se llama biotecnología. Y justamente esa materia apunta a, o se enfoca en lo que es la utilización de microorganismos como catalizadores de reacciones. Y en ese caso, los reactores no reciben el nombre de reactores químicos, sino que reciben el nombre de reactores bioquímicos. O sea, dentro del reactor tenemos estos microorganismos que actúan, como les mencionaba anteriormente, catalizando reacciones. Al momento de diseñar un reactor, nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que les acabo de mencionar. Los factores de transferencia de masa, los factores de transferencia de calor, pero además tenemos que tener en cuenta que un reactor químico debería ser capaz de transformar materias primas en productos en tiempos razonablemente cortos, ¿no? Si un reactor químico lleva a cabo una reacción dentro del mismo, la cual se desarrolla en un tiempo muy amplio, lo más probable es que necesitemos reactores de gran volumen para lograr tener una capacidad de producción importante. Es por eso de que se trabaja mucho en lo que es la cinética de reacciones químicas, y es por ello que ustedes en cuarto año van a tener una materia que se llama Ingeniería de las Reacciones Químicas. O sea, van a aprender a interpretar las reacciones químicas y todas aquellas variables que justamente nos van a permitir luego diseñar un reactor de la mejor, que sea de lo más eficiente. En ese sentido, siempre que vayamos a diseñar un reactor, necesitamos entonces contar con la cinética de reacción. ¿tá? La cinética de reacción me indicaría, como bien su palabra lo dice, cinética, estamos hablando de una velocidad, ¿no? Nos indicaría con qué velocidad las materias primas se transforman en productos. Y es ahí donde muchas veces vamos a escuchar de que el desarrollo de catalizadores han mejorado muchísimo las cinéticas de reacción, es decir, las velocidades con las cuales se llevan a cabo las reacciones. Una reacción demasiado rápida también es bastante compleja de controlar, ¿no? Imagínense aquellas reacciones que son muy rápidas, para controlarlas también se nos puede llegar a generar algún tipo de dificultad. ¿Por qué digo esto de controlarlas? Y justamente porque dentro del reactor nosotros lo que vamos a hacer es llevar a cabo controles de temperatura, de presión y de alguna otra variable que nos permita inferir cómo está avanzando la reacción. Y con esto, si lo llevamos a la física, o sea, lo materializamos, estaríamos hablando de lo mismo que hablamos anteriormente en la clase pasada, de un recipiente. ¿Se acuerdan? En la clase pasada hablamos de almacenamiento. Pero hablábamos de almacenamiento o básicamente lo que eran recipientes de contención, ya sean de corto plazo o largo plazo. En un reactor también vamos a estar hablando de un recipiente de contención, pero seguramente se va a diferenciar del resto de que va a estar o va a contar con una gran cantidad de instrumentos justamente para controlar las condiciones de reacción que están sucediendo dentro del mismo. Y así como hay catalizadores que aceleran... estoy leyendo una pregunta. Y así como hay catalizadores que aceleran la reacción, ¿hay desaceleradores de una reacción, profe? Qué pregunta difícil. Mira, sí, la respuesta es sí. Podemos acelerar, podemos frenar. En realidad, acelerar y frenar es un poco subjetivo. En realidad, uno lo que busca es que las condiciones de reacción que se desarrollen sean condiciones de las más adecuadas. ¿Qué me refiero con esto? Uno por lo general lo que va a buscar es, si una reacción sin catalizador se lleva a cabo a elevadísimas temperaturas y por lo tanto consume mucha energía para llevar a cabo la reacción,
y además necesita que todo el reactor en sí se transforme en un equipo muy costoso para poder soportar esas temperaturas o altas presiones, tal vez con un catalizador lo que buscamos es que esas condiciones de reacción sean más suaves, es decir, llevarlos a temperaturas más bajas, a presiones más bajas, de manera tal de que no siempre el catalizador apunta a acelerar o frenar, sino que muchas veces también hace que una reacción sea más factible de llevarse a cabo. Recuerden, por ejemplo, los reactores nucleares, una reacción nuclear de fisión atómica, lo que se puede llegar a disparar, y ahí vemos que hay barras que actúan frenando esa velocidad de reacción. Por eso la pregunta que me acabas de hacer es bastante amplia. Por lo general, entonces, de nuevo, un catalizador lo que hace, por lo general lo que tiende a hacer es que la reacción se lleve a cabo en condiciones que sean más eficientes desde el punto de vista de la temperatura, la presión, y si es posible también la velocidad de reacción. O sea, aceleran, pero además suavizan las condiciones. ¿Que se puede hacer el camino inverso? Sí, pero por lo general no es lo buscado. Lo buscado suele ser lo que les mencioné anteriormente. Cuando hablamos de factores entonces de transferencia de masa, tenemos que tener en cuenta que cuando las reacciones son homogéneas, el mezclado, el contacto de las moléculas de reactivos suele ser mucho más eficiente, mientras que cuando las reacciones son heterogéneas, hay que tener presente que la velocidad de reacción se va a ver, se debe estudiar dividiendo cada etapa del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen un reactivo líquido y tienen un reactivo sólido o un catalizador sólido, ahí tienen que tener en cuenta de que el catalizador en realidad permite catalizar las reacciones en sitios activos que tiene el catalizador. Y por lo tanto, el mero hecho de que esté en contacto el catalizador con el reactivo no nos asegura de que la reacción se dé, sino que tenemos que garantizar que cada una de las etapas, que son básicamente la transferencia del reactivo o de una molécula desde el seno del fluido hasta la superficie del catalizador, luego desde la superficie del catalizador hasta la parte interna donde se encuentra el sitio activo, porque por lo general los catalizadores son porosos y no tienen sitio activo solamente en la superficie, sino que también tienen sitios activos en la parte interna. Luego se tiene que dar en la etapa de reacción en el sitio activo, luego se tiene que dar la etapa de liberación del producto desde el sitio activo hacia la superficie del catalizador y luego del producto desde la superficie del catalizador de nuevo hasta el seno del fluido. Es decir, que cuando tenemos una reacción heterogénea, vamos a tener 5 etapas, o sea, desde el seno del fluido hasta la superficie, de la superficie hasta el sitio activo, en el sitio activo la reacción en sí, y luego la etapa inversa. Esto hace de que cuando tenemos reacciones heterogéneas, debemos identificar, es muy complejo considerar las 5 etapas juntas, entonces directamente lo que hacemos es decir, bueno, de esas 5 etapas, identificamos cuál es la más lenta, y tomamos a esa velocidad más lenta como la que define la transferencia de masa. Después, en lo que es transferencia de calor, ya se los dije, puede ser necesario que tengamos que entregar calor al reactor o tengamos que sacarle calor. Y lo otro que hay que tener en cuenta también son los factores de seguridad. Por ejemplo, el mezclador un reactor, un reactor bioquímico, como puede ser un fermentador para elaboración de cerveza. Eso es un reactor tipo batch, porque trabaja por lotes, o sea, de manera discontinua, se cargan las materias primas, se deja que la reacción suceda y luego se descargan los productos. Obviamente que ese tipo de reactor batch no va a necesitar contar con factores de seguridad muy altos.
¿Por qué? Y porque estamos trabajando con materiales que no son peligrosos, que en condiciones de reacción que es muy poco probable que se disparen, es decir, que generen picos de presión que puedan llegar a explotar el reactor y demás. Ahora bien, si nos vamos a un reactor nuclear, los factores de seguridad son, podríamos decir, los más importantes a tener en cuenta de los 4 factores que vemos en la pantalla, ¿no? En donde ahí, si el reactor no se encuentra controlado, o por si algún motivo se nos dispara el reactor, o sea, el impacto que se puede generar es muy marcado, y eso ya lo vimos, por ejemplo, con el accidente de Chernobyl. ¿Sí? Es por eso de que los factores de seguridad no siempre tienen el mismo peso. Sin embargo, o sea, que no siempre tenga el mismo peso no significa que su peso no sea, no deban ser considerados en la mayoría de los casos, sino que siempre debemos considerarnos, nada más que en algunas ocasiones va a ser uno de los principales factores a tener en cuenta y en otros no van a tener tal importancia. Algunas cuestiones básicas al momento de diseñar un reactor, ya lo vimos en clases previas cuando les mencionaba el diseño de productos y procesos. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, si nosotros vamos a diseñar un producto, el cual tiene, por ejemplo, a ver, algún ejemplo que hayamos visto? Habíamos visto la producción de fosgeno, por ejemplo, en Petroquímica Río Tercero. El fosgeno, ¿se acuerdan? La molécula era, si no recuerdo mal, era cloro 2, carbono, oxígeno. Entonces, si nosotros tomamos esa molécula como el producto que necesitamos generar dentro del reactor, lo más sencillo, lo primero que tenemos que plantear es que las materias primas que vayan a formar parte del proceso sean lo más semejante posible a la molécula del producto. Es decir, que si tenemos cloro 2, carbono, oxígeno, claramente podríamos decir, ok, entonces a este reactor sería conveniente alimentarlo con una materia prima que sea cloro gaseoso, que justamente es cloro 2, y ese carbono-oxígeno vendría a ser monóxido de carbono. De ahí a que el reactor para generar fosgeno en Petroquímica Río Tercero se alimenta del cloro que viene de la electrólisis de la sal y el monóxido de carbono que viene del horno de gas de síntesis. ¿Recuerdan? Es decir, que siempre lo que vamos a buscar hacer es que los reactivos que se utilizan para generar un producto estén presentes en dicho producto. ¿Tá? Lo otro que vamos a tratar de hacer es evitar incorporar sustancias extrañas. ¿Por qué? Porque esas sustancias extrañas que incorporemos dentro del reactor, luego tenemos que eliminarlas en la etapa de purificación de productos. Pero además, esas sustancias extrañas pueden llegar a generar reacciones secundarias que hacen que la reacción principal pierda eficiencia. ¿Tá? Es por eso de que muchas veces nos conviene trabajar con materias primas que sean de alta pureza. ¿Tá? Por otro lado, lo de elegir los reactivos para minimizar el riesgo de explosiones, de incendios y demás, obviamente que sería lo ideal. En muchos casos eso no es posible. Por ejemplo, justamente la producción de TDI requiere de fosgeno. Ok, el fosgeno es extremadamente peligroso. Entonces, podemos cambiar el fosgeno y realmente para el diseño del proceso de TDI es muy difícil eliminar el fosgeno. Pero ¿qué podemos hacer en esos casos? Lo que podemos hacer en esos casos, denme un segundo que voy a silenciar. Ahí está. Lo que podemos hacer en esos casos donde tenemos un reactivo que es muy riesgoso para la salud de las personas, por ejemplo, como es el fosgeno, lo que podemos hacer es minimizar la cantidad que tenemos almacenada dentro de la planta. En el caso de Petroquímica Río Tercero, lo que hacían directamente era producirlo a demanda. Es decir, que a medida que el reactor de TDI necesita ser alimentado con fosgeno, directamente tenemos un reactor previo de generación de fosgeno que funciona prácticamente a demanda del
reactor principal de TDI. Por otro lado, también siempre es conveniente tratar de ser lo más directo posible en lo que vendría a ser el esquema de reacción. Tratar de no tener que generar subproductos iniciales de una reacción para luego llegar a la reacción principal, o dicho de otra forma, podríamos decir, no tener que derivatizar un compuesto químico para luego llevarlo al reactor principal. Todo este tipo de reacciones previas que podemos llegar a tener, lo único que hacen es hacer que el proceso sea lo más complejo posible, y obviamente eso se traduce posteriormente en una planta industrial más costosa. Lo de utilizar catalizadores, ustedes ya lo van a escuchar de que siempre fue algo bienvenido, ¿no? Y la verdad que la utilización de un catalizador siempre se plantea como algo provechoso para un proceso, porque por lo general mejoran las eficiencias, hacen que los procesos sean llevados a cabo a condiciones de temperatura y presión más, más cercanas al ambiente, pero también tenemos que tener presente que los catalizadores suelen ser vendidos o deben ser comprados por las industrias a los vendedores de tecnología. Por lo tanto, tenemos que tener presente ese tema de que luego que nuestra planta comience a funcionar, vamos a quedar de alguna manera atado a la comercialización de ese catalizador con ese vendedor de tecnología. Por lo tanto, el tema de los catalizadores también hay que tomarlo o hay que considerar su parte comercial como una parte importante de nuestro proceso. Cuando digo su parte comercial me refiero no solamente a la compra, sino también a la disposición del catalizador. Los catalizadores se desactivan, o sea, un catalizador es muy poco probable que dure toda la vida. El catalizador va sufriendo procesos de desactivación, de ensuciamiento, de distintas, o de pérdida de estructura física, que hacen que en un determinado momento tengamos que parar el reactor y cambiar el catalizador. Bueno, en esos casos tenemos que tener presente de qué vamos a hacer con ese catalizador. Por lo general, los catalizadores suelen tener metales nobles, y si lo sacamos el catalizador del reactor, no lo podemos disponer en cualquier lado, sino que debe ser dispuesto como si fuera un residuo peligroso. La mejor de todas las alternativas, y la que suelen buscar las empresas, es que ese catalizador fuera de funcionamiento vuelva al proveedor de esa tecnología para que pueda ser reprocesado y obviamente tener un comportamiento ambiental mejor. Por último, lo que debemos aclarar es que siempre es conveniente trabajar a temperaturas y presiones que sean cercanas al ambiente. Eso les mencionaba recién, que es algo que buscamos con el catalizador, pero por lo general, si tenemos que optar en estar por encima o por debajo de las condiciones ambientales, siempre es preferible estar por encima, es decir, trabajar a temperaturas mayores y a presiones mayores. Es muy difícil, por ejemplo, un reactor que trabaje a una presión menor a la presión atmosférica, si se produce alguna falla y por lo tanto se produce alguna rotura o algo del reactor, es muy difícil detectarlo. ¿Por qué? Porque va a empezar a ingresar, por ejemplo, aire dentro del reactor, aire ambiente dentro del reactor, lo cual puede llegar a ser peligroso porque tal vez lo que tenemos adentro puede reaccionar enérgicamente, o sea, generar una explosión al entrar en contacto con oxígeno, o cuando nos damos cuenta de que ya estamos al final del proceso y empezamos a notar que los productos que están saliendo del reactor no están cumpliendo con las especificaciones y tenemos que desechar una gran cantidad de materia prima y productos que no estuvieron dentro de las especificaciones, generando un grave problema ambiental y económico. En cambio, si tenemos un reactor que trabaja a una presión superior, sería más fácil detectar una fuga de un reactivo químico que se escapa del reactor, ya sea un líquido que vemos que gotea o un gas que se puede emitir en la atmósfera. Es por eso de que también cuando trabajamos con gases es muy importante
armar nuestro sistema de seguridad con sensores que permitan detectar las fugas de esos gases, de manera tal de que si hay pérdidas no afecten la salud de las personas o el medio ambiente. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? En lo que es la clasificación en sí, podemos hablar de que los reactores se pueden clasificar de acuerdo a su modo de operación, continuo o discontinuo, eso es muy semejante a los procesos químicos. Continuo es si lo alimentamos continuamente, discontinuo es si lo trabajamos por lotes, es decir, se carga con materias primas, se deja transcurrir la reacción y luego se descarga. No, esto acá tengan cuidado, o sea, por lo general el reactor va de la mano del proceso, o sea, si el proceso es continuo, es muy probable que el reactor también sea continuo. Pero hay algunas veces en donde podemos transformar un reactor discontinuo, o integrar un reactor discontinuo, mejor dicho, dentro de un proceso que es continuo. ¿Y cómo hacemos eso? Y lo que vamos a tener que hacer, obviamente, es replicar la cantidad de reactores de acuerdo a los tiempos de reacción que requiere cada uno. Por ejemplo, la producción de bioetanol, ¿no? Es un proceso fermentativo que lleva de 5 a 6 días para que la materia prima sea transformada en alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con un reactor que demora, pongamos 6 días, ¿no? ¿Cómo hacemos con un reactor que va a demorar, cuando lo cargamos, va a demorar 6 días en llegar a producir el producto deseado para integrarlo dentro de un proceso continuo? Y obviamente vamos a necesitar tener 6 reactores, de manera tal de que cuando el último esté entregando su producto, el primero ya esté en condiciones de entregarlo al día siguiente. Es decir que cada día vamos a tener un reactor que va a estar entregando su producción. ¿Está? De esa manera, el reactor es discontinuo. Sin embargo, el proceso parece ser continuo. Por lo general, este tipo de procesos se llaman semicontinuos. ¿Está? Por otro lado, los reactores también se clasifican en homogéneos y heterogéneos. Obviamente, eso va de la mano del tipo de reacción que tenemos adentro. Y la clasificación más utilizada para los reactores está dada principalmente por la geometría del reactor. Y en este caso, la geometría no hace mención directa a la forma, sino al patrón de flujo que tenemos dentro del reactor. De ahí a que, por lo general, vamos a hablar de lo que serían reactores de tanque agitado, reactores de flujo pistón y reactores con lecho catalizador. Vamos a ver cada uno de ellos. Estos ya los mencioné, esto también. Vamos directamente a los reactores de acuerdo a su geometría. Para diseñar un reactor, ¿cómo se imaginan que se hace? ¿Qué se imaginan? Que una empresa que quiere... Y yo diría que lo que se tendría que hacer, según mi experiencia, es en primera ver qué es lo que requiero yo, qué es lo que requiere mi proceso, si requiere ser agitado, si requiere una temperatura específica, si puede trabajar a cualquier tipo de presión, determinar primero cuáles son mis requerimientos, digamos, para mi proceso y en base a eso diseñar lo más adecuado para mi proceso. Bien, pero ¿dónde partimos? O sea, ¿qué se imaginan? Que una empresa que quiere instalar un proceso agarra, compra un reactor y lo pone, un reactor genérico, lo pone y bueno, empieza a alimentarlo de materias primas y ver qué sucede. ¿O tendrá que actuar de otra forma? Bueno, para diseñar No. Bueno, en el caso de esto yo decía todo este parámetro, todos esos parámetros, ¿cómo decirlo? Asumiendo que nosotros ya de por sí conocemos cómo es el proceso hecho en un laboratorio, o sea, tenemos una idea de los requerimientos de nuestra reacción química y de lo que
y hemos Ok, hecho todo el cálculo, te todo entiendo, el... te entiendo. Entonces, lo ideal sería partir en un laboratorio haciendo un ensayo en escala laboratorio para identificar las condiciones de reacción, temperatura, presión, relación de materias primas, etcétera, y luego esa información llevarla a una escala industrial. ¿Te entendí bien? Exacto. Bien. Ahí tenemos un pequeño problema. El pequeño problema que tenemos es que en el laboratorio ustedes no van a encontrar un reactor como este. ¿Tá? En el laboratorio, ustedes lo que van a utilizar, en todo caso, es un pequeño balón que va a ser de las veces de un reactor químico, ¿no? Es decir, que todas esas condiciones de temperatura, presión y demás que definen el laboratorio, la verdad que cuando las llevemos a la escala industrial, necesitamos otras condiciones que no la hemos definido ahí. Y dadas principalmente por las formas, y principalmente por las formas, podemos decirle. Es por eso de que entre la escala laboratorio y la escala producción existe siempre una escala intermedia. Esa escala intermedia es lo que se llama la planta piloto. En la planta piloto lo que hacemos es tratar de escalar los datos que hemos obtenido en el laboratorio a un proceso químico en el cual ya ahora los equipos van a tener las formas semejantes a las que se utilizan en la industria, nada más que van a ser más pequeños. Y ahí vamos a obtener otros parámetros para los cuales luego vamos a poder diseñar los equipos industriales. Las plantas pilotos son realmente ya inversiones importantes, porque estamos trayendo prácticamente una planta industrial a una escala miniatura, o sea, una escala mucho más pequeña. Sin embargo, en ellas se pueden obtener una gran cantidad de información que hace que luego el escalado sea más sencillo. Ustedes ya después del año que viene van a tener les van a enseñar factores de escalado justamente para tener en cuenta y saber cómo hacer para llevar de esa pequeña cantidad a grandes escalas. Por otro lado, hablando específicamente de reactores, los reactores suelen tener algunos tipos ideales de reactores, por eso el título de esta presentación es Reactores Ideales, en las cuales las condiciones ya han sido lo suficientemente, condiciones de reacción ya han sido suficientemente estudiadas y ya se han identificado y desarrollado, identificado variables y desarrollado modelos matemáticos a partir de los cuales se puede predecir el comportamiento de estos reactores ideales. Es por eso que cuando ustedes vean luego, más adelante en la carrera, que van a diseñar un reactor, por lo general lo que van a tratar de hacer es que a su reactor lo van a tratar de encasillar dentro de alguno de estos tipos de los reactores ideales, ya que con estos reactores ideales sabemos cuál es el modelo matemático que debemos emplear y cuáles son las variables que debemos considerar. Si nos salimos de estos modelos ideales, nos pasaríamos a lo que serían los reactores reales. Y en los reactores reales, justamente, necesitamos el mecanismo de desarrollo de cálculo es bastante más complejo y por lo tanto bastante más costoso que este tipo que sería a partir de reactores ideales. Dentro de los reactores ideales, los más comunes son aquellos que se denominan reactores de tanque continuamente agitado. Es por eso que aquí vemos la sigla CSTR. Este vendría a ser el acrónimo en inglés de tanque continuamente agitado. Reactor de tanque continuamente agitado. En este reactor, lo que vamos a considerar es que ¿por qué le damos el nombre de ideal? Y porque justamente estamos considerando algunas idealizaciones para simplificar su modelo, su interpretación.
La primera y más importante es que vamos a considerar que dentro del reactor tenemos un mezclado perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier punto espacial dentro del reactor, la composición va a ser la misma. ¿Tá? Esto obviamente que es una idealización. Si nosotros comenzamos a alimentar un tanque, no vamos a lograr esto hasta cierto tiempo. ¿Tá? Por otro lado, lo que vamos a considerar en este reactor son dos opciones. Una es que lo podemos trabajar en continuo, es decir, que continuamente alimentamos materia prima y continuamente sacamos productos, o que lo podemos trabajar en discontinuo. ¿Tá? Por otro lado, también lo podemos aplicar para reacciones que se den en fase líquida, pero muy pocas veces lo vamos a utilizar para fase gaseosa. Si tenemos reactivos en estado gaseoso, lo más probable es que trabajemos con un reactor de flujo pistón. ¿Y esto es lógico? Sí, es lógico. ¿Por qué? Y porque este tanque tiene, se fundamenta en el hecho de la mezcla, ¿no? De ahí viene su nombre. Mientras que si vamos a trabajar con gases, el mezclado, obviamente, que es inmediato, es eficiente, no hace falta tener un sistema que esté mejorando la mezcla. ¿Tá? En todo caso, lo que podemos llegar a tener es directamente un sistema que genere turbulencia en la entrada del reactor para garantizar esa mezcla, pero sabemos que los gases tienden a ocupar todo el volumen cuando ingresan dentro del reactor. Y es por ello que este CCTR, aplicarlo para gases, la verdad que no tiene sentido. Por lo general los gases trabajan con este reactor de flujo pistón. Y en este reactor, por último, como novedad, podemos mencionar que estos tanques agitados pueden estar encamisados. ¿Tá? ¿Para qué pueden llegar a tener una camisa exterior? Para que por esta camisa exterior circule un fluido, ya sea para calefaccionar o para enfriar, dependiendo si tenemos reacciones exotérmicas o endotérmicas. En realidad, de acuerdo a como lo dije, vendría a ser, si la reacción es endotérmica, tenemos que calentar, y si la reacción es exotérmica, seguramente vamos a tener que enfriar. Esa chaqueta que les mencionaba, esa doble camisa, algunas veces puede ser reemplazada directamente por un pequeño serpentín, que no es más que un tubo que ingresa dentro del tanque, hace un gran recorrido dentro del tanque y vuelve a salir del mismo, y por dentro del cual va a estar circulando el fluido que entrega o absorbe el calor dentro del tanque. ¿Tá? Cuando vamos a trabajar con gases, por lo general apuntamos al reactor de flujo pistón. En este reactor de flujo pistón tenemos como primera idealización en que no existe un mezclado axial y que el material fluye dentro del reactor como si fuera o como si tuviera un perfil de concentraciones y temperaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que al reactor lo podemos dividir en volúmenes de control muy pequeños, ¿tá? Podríamos decir diferenciales de volumen, dentro del cual ese es el pistón que le da nombre al reactor, y que dentro de ese volumen diferencial las condiciones son semejantes, es decir, que tenemos la misma concentración y la misma temperatura. ¿Ok? Sin embargo, desde el punto de vista de a medida que sucede la reacción, esos volúmenes diferenciales se transforman en un reactor en el cual en la alimentación tenemos materias primas y en la salida tenemos productos. Por otro lado, también este tipo de reactores ya lo hemos visto. Por ejemplo, en el reactor de gas de síntesis, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que alimentábamos metano al reactor y alimentábamos vapor de agua al reactor. Y que esa reacción era muy endotérmica, es decir, que necesita de mucha energía para que suceda. Es por eso de que cuando el metano y el vapor pasan a través del reactor, entraban en contacto con una llama directa. Era lo que habíamos visto de los hornos de reforming.
hasta el momento. Bueno, ese tipo de hornos en realidad son reactores químicos en el cual el reactor pasa a través, o es calefaccionado, por decirlo de una forma, mediante el contacto directo con una llama. Dentro del tubo, que vendría a ser el reactor en sí, tenemos un catalizador, ¿ah? Pero el catalizador está estático. En ese tipo de casos, en realidad, estaríamos hablando de reactores catalíticos. Acá tenemos más ejemplos de cómo se puede llevar a cabo la transferencia de calor en un reactor del tipo tanque agitado. En el primer caso acá de la derecha, ahí voy a poner el puntero láser, aquí a la derecha, tenemos una camisa o chaqueta alrededor del tanque, por donde circula el fluido para calefacción o enfriamiento. Esta vendría a ser la alternativa del serpentín que les mencionaba anteriormente, y otra alternativa directamente es se lleva a cabo bombeando el contenido del recipiente y haciéndolo pasar por un intercambiador de calor externo y posteriormente que vuelva al reactor. Esas son las distintas formas con las cuales podemos transferir calor dentro del reactor. En este caso, en esta foto, yo siempre las pongo porque por lo general cuando les digo lo del reactor en flujo pistón y les muestro esto de los hornos, siempre piensan de que el reactor es un caño recto, ¿no? Puede llegar a ser rolado o enrollado, formando un reactor tipo tubular como el que vemos acá. ¿Qué ganamos con esto? Lo que ganamos con esto es ocupar mucho menos espacio que en el caso anterior. Acá pregunta, ¿qué es más económico para la modificación de la temperatura? Y la verdad que eso me imagino que está relacionado con esto, ¿no? La transferencia de calor con el CCTR, Javier. Sí, justo por lo que comentaba ahí. Claro. Bueno, en estos casos depende. Imagínate vos con una chaqueta o con un serpentín. Ya después cuando veamos, todavía es un tema al final de la materia, en el cual vamos a ver intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor se diseña de manera tal de que tenga la capacidad suficiente para entregar o recibir el calor para el cual se lo va a utilizar. Y eso se logra de acuerdo al área de intercambio, ¿tá? O sea, va directamente de la mano del área de intercambio. En una chaqueta o en un serpentín, tú no tienes mucha área de intercambio. Por lo tanto, si tienes que recibir o entregar grandes cantidades de calor, lo más probable es que con el área de contacto que te da la chaqueta o la superficie de los tubos del serpentín no sea suficiente. Y en esos casos tengas que optar por instalar un intercambiador de calor externo que tenga un área de intercambio mucho mayor. La cuestión de ser económico, ¿no? En realidad uno piensa en la necesidad, ¿no? Después hay otras cuestiones, por ejemplo, qué sé yo, si el fluido que vas a utilizar para enfriar es sucio y tal vez te convenga trabajarlo con un serpentín, en el cual al bombearlo a un caudal elevado, porque pasa a través de un tubo muy pequeño, seguramente vas a minimizar la generación de incrustaciones, mientras que si lo pones en una chaqueta, tal vez se te pueda generar mayor suciedad. Es decir, que hay una gran cantidad de variables al tener en cuenta el momento de diseñar este tipo de sistemas de enfriamiento. Por lo tanto, no es muy fácil decir, no hay una respuesta única a tu pregunta. Alejandro dice, ¿no depende también de la rentabilidad del producto? No entiendo, Alejandro. No estoy entendiendo la pregunta. Si puedes habilitar o puedes ampliar la pregunta o puedes habilitar el micrófono para reformularla, tal vez te la voy a poder responder. Si conviene hacer o no un mayor gasto. De nuevo, los requerimientos van a estar dados por el proceso. ¿tá? Entonces, de nuevo, creo que esto se los he dicho en una de las primeras clases. Ustedes cuando diseñan un proceso no van a tener el diseño exacto, sino que van a tener el mejor diseño que han podido desarrollar en el tiempo y con los recursos que tenían.
¿tá? Entonces, dependiendo del tipo de proceso y estas condiciones que van a condicionarlos a ustedes externamente para diseñar el proceso, puede resultar que sea más eficiente una alternativa u otra, ¿tá? No es, no es tan fácil decir de antemano cuál es la mejor alternativa. Cada uno tiene sus pros y sus contras. O sea, poner un intercambiador externo es un equipo que va aparte, ocupa espacio en la planta, va a tener costos. ¿Cuál es la ventaja? Es es fácil de limpiar, de inspeccionar y demás, mientras que una chaqueta tiene el riesgo de que si se pincha la pared, se contamine el producto y sea difícil de predecir eso, mientras que en un intercambiador externo eso es más fácil. De nuevo, pero después también puede ser que las condiciones de temperatura y presión hagan que sea conveniente directamente trabajar con una chaqueta, ya que el material del reactor va a ser el único costoso y la chaqueta seguramente puede llegar a ser un material no tan costoso. Hay un montón de variables. Es muy difícil dar la mejor opción. Bien, creo que ya les dije todo. Este mezclador que vemos acá en el reactor de tanque agitado es un esquema, ¿no? De nuevo, vemos que el motor está arriba, tenemos un eje vertical y un par de hélices en el fondo. Bueno, eso es esquemático, meramente esquemático. Si ustedes se van a ver, van a plantas químicas, van a ver que por lo general el mezclador de un CCTR prefiere tener un motor en la parte superficial. ¿Para qué? Porque si lo ponemos en la parte baja, es muy complejo asegurar que no haya fugas. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que el impulsor y el rotor, si lo colocamos de manera vertical, como vemos ahí, podemos llegar a generar un comportamiento semejante al que vemos en la imagen. Esto es lo que suele suceder cuando agitamos el café, ¿no? Ven que se genera un desplazamiento del líquido hacia los costados y obviamente esto disminuye la eficiencia de mezclado. Si estamos convencidos en trabajar con un mezclador en esta posición, lo que podemos hacer es colocarle dentro del recipiente baffles, que son estos platos, estas placas de choque que vemos aquí al costado, las cuales se colocan en tamaños que suelen ser no mayores a un décimo del diámetro del recipiente y que también, si prestan atención, por lo general no están completamente adosadas a la pared, sino que tienen una pequeña separación dada por esta relación de 1/20 diámetro de la pared. Y también otra cuestión que no percibimos en esta imagen es que por lo general no suelen tener solamente dos placas, sino que o baffles, sino que suelen ubicarse 4 baffles, de manera tal de romper este patrón de flujo y generar un patrón de flujo como vemos aquí abajo, en donde mejoramos el mezclado desde la parte baja a la parte alta, pero además mejoramos el mezclado por zona. ¿Ah? Es decir, que si ustedes tienen un agitador vertical, lo normal es que el tanque cuente con baffles o placas de choque ubicadas en esta posición para mejorar el patrón de flujo. Después, por otro lado, también hay que pensar de que no necesariamente vamos a utilizar hélices, podemos tener otros tipos de impulsores. Acá vemos la paleta plana o recta, que obviamente es uno de los más económicos, pero que justamente este suele ser el que genera el comportamiento anterior. Acá vemos en donde las paletas, los impulsores están ubicados en ángulo, de manera tal de mejorar ese mezclado vertical que veíamos antes, o directamente trabajar con sistemas tipo hélice, en donde por lo general estos sistemas se utilizan cuando necesitamos dar mayor velocidad de agitación, ya que el impulsor no tiene tanta pérdida de cantidad de movimiento chocando contra el fluido como lo tiene la paleta recta. Ahora, todo este tipo de impulsores, si lo vemos en una gráfica de decisión, vamos a ver que por lo general son buenos cuando la viscosidad del fluido, fíjense, estamos hablando de estos, ¿eh? Cuando la viscosidad del fluido es baja. Cuando la viscosidad del fluido se hace más alta, es muy probable que tengamos que optar por un sistema tipo ancla o un sistema tipo helicoidal.
Y eso lo podemos ver acá arriba, ¿no? Cuando la viscosidad del fluido aumenta, es conveniente trabajar con este tipo de impulsor. Ahora bien, estos tipos de impulsores, perdón, que tienen una mayor área de contacto entre el impulsor y el contenido del recipiente, obviamente que van a necesitar de mayor cantidad de fuerza para llevar a cabo el movimiento. Es decir, eso se traduce en motores más grandes. ¿Esto qué limitación da? Y que por lo general esto se utiliza cuando tenemos fluidos más viscosos, pero cuando necesitamos agitar a menor cantidad de revoluciones, a una velocidad menor. Por otro lado, una alternativa que podemos desarrollar cuando necesitamos agitar el tanque es que directamente el impulsor no se ubique vertical, sino que se ubique en ángulo, ¿no? Es decir, esto, trasladarlo a un pequeño ángulo. ¿Tá? Ese desplazamiento, obviamente que genera problemas. Por ejemplo, ahora el brazo va a empezar a sufrir de torsión, ¿tá? Lo cual puede llegar a desgastarlo un poco más que tenerlo en la parte recta, pero evita de que se genere este desplazamiento del líquido hacia las paredes. ¿Tá? Y tal vez con esta modificación no haga falta colocar baffles dentro del recipiente. Ahora bien, en el caso de que sean gases, ¿serán útiles este tipo de agitadores? ¿Qué opinan? Si me dan tiempo para tomar un trago de agua. ¿Qué opinan? Si tenemos gases. Y usted lo dijo antes, que no se requeriría no es tan necesario un mezclador en una reacción de dos gases porque ya de por sí tienden a mezclarse. A menos de que tengamos dos gases con dos densidades distintas, no es tan necesario utilizar un mezclador. Sí. ¿Cuál? A lo sumo, lo que podemos llegar a hacer es incorporar estos sistemas de platos de choque o placas que generan un mezclado estático. Fíjense, acá se ve claramente. Ven cómo este accesorio que tenemos aquí genera de que el fluido que ingresa sufra cambios de direcciones y por lo tanto genera turbulencia dentro del fluido, ¿no? Turbulencia, porque ustedes todavía no vieron fenómenos de transporte, podríamos asociarla a la existencia de torbellinos, ¿no? De remolinos. Esto, desde el punto de vista del mezclado, obviamente que es muy favorable. ¿tá? Mientras más caos generemos dentro del conducto, mejor va a ser la mezcla. Y en una reacción que es en estado gaseoso, lo que tenemos que garantizar es que las moléculas de reactivo en estado gaseoso entren en contacto uno con otro. ¿Podemos llevar a cabo un mezclado así, como el que vemos, con líquidos? Sí, se puede llegar a hacer. Por ejemplo, también podemos utilizar un accesorio que genere esa turbulencia, que no necesariamente sea un plato de choque. Un ejemplo de ello es este sistema tipo Venturi, o en realidad, bueno, sí, tipo Venturi, como el que vemos acá, en donde lo que vemos es que el tubo por donde viene circulando el líquido a mezclar sufre una reducción de la sección de paso. ¿tá? Por lo tanto, si el líquido venía en una sección de paso más grande y ahora es obligado a pasar por una sección de paso más pequeña, obviamente que lo que vamos a lograr es que la velocidad del fluido se acelere en ese punto. Si en ese punto donde logramos acelerar el fluido inyectamos el otro reactivo, es muy probable que generemos una excelente mezcla cuando ambos fluidos salgan de la sección de
aceleración, que por lo general se la llama garganta, y ingrese a la zona de divergencia. En la zona de divergencia lo que vamos a tener es un cambio de presión muy importante, porque acá vamos a tener un aumento de la velocidad del fluido y acá lo que vamos a tener es una desaceleración. En el caso de gases se produce una despresurización, por decirlo de una forma, una pérdida de presión, mientras que en líquido lo que vamos a generar es justamente que un cambio en los patrones de flujo que mejora el torbellino. Otra alternativa sería directamente inyectarlo a través de una placa difusora, un sistema de inyección con placa difusora, de manera tal de que cuando inyectamos el fluido, el otro reactivo, dentro de la línea principal, por ejemplo, el reactivo que sea, mejoramos el mezclado, no por aceleración y desaceleración, sino directamente porque cuando el fluido ingresa dentro de la cañería principal, se topa con esta placa difusora que obliga a que el fluido vaya hacia afuera y obviamente entre en contacto, tanto en la parte alta como en la parte baja, con el resto del fluido. Estos son distintos sistemas que podemos utilizar para mezclar directamente en línea. Bien. Como les decía anteriormente, se usaría la presión. A ver, Cintia, estoy llegando tarde a leer el chat, así que no estoy viendo a qué te referías. Como les decía anteriormente, cuando tenemos un catalizador dentro del reactor, lo normal es que el catalizador esté quieto. ¿Por qué? Porque fluidizar un sólido es una tarea compleja. O sea, mover un sólido dentro de un conducto, de un recipiente, es una tarea compleja porque por lo general los sólidos sufren de la abrasión, ¿no? Cuando se chocan, se rompen, se van desgastando, y obviamente esto hace que el catalizador se inactive en corto plazo. Es por eso de que los primeros reactores catalíticos que se han trabajado fueron reactores de lecho fijo. Se llama de lecho fijo porque el lecho catalítico está estático dentro del reactor. Por lo general, el lecho catalítico está demarcado por esta región. A ver, ahí voy a poner el lápiz, la pluma. Ahí está. Esta vendría a ser la sección donde ubicamos el catalizador. Y acá arriba lo que vemos es que ese espacio que podría quedar vacío se lo suele aprovechar para colocar, pueden ser esferas de vidrio o esferas metálicas, bolitas de vidrio, bolitas metálicas o de cerámica, de manera tal de que cuando el fluido principal ingresa al reactor, no se canalice o no se genere un flujo preferencial en una sección del mismo, sino que esas bolitas generan, o esferas generan, de que se genere una distribución eficiente en toda la sección transversal del reactor. De manera tal de que en la parte del lecho catalítico el fluido esté homogéneamente distribuido y vaya descendiendo de manera uniforme. Si, la manera de trabajar que queremos optar es con un reactor de lecho fijo, tenemos que tener presente que va a llegar un momento en donde el reactor va a tener que ser sacado de funcionamiento para cambiar el catalizador. Es por eso de que cuando tenemos reactores catalíticos de lecho fijo, por lo general lo tenemos de a pares en el proceso, de manera tal de que cuando uno sale de funcionamiento, empieza a funcionar el otro y todo el proceso químico sigue funcionando como si nada hubiera sucedido. ¿Tá? Otra alternativa es tratar de ir retirando el catalizador para regenerarlo y volverlo a inyectar dentro del reactor. Eso lo podemos hacer con reactores de lecho móvil, como vemos aquí, en donde con la línea azul lo que hacemos es llevar a cabo la circulación del catalizador, mientras que los reactivos fluyen con la línea, o están representadas con esta línea roja. Y entre
la fluidización del catalizador y los reactivos, en realidad lo que nos encontramos es con paredes permeables que evitan que el catalizador se salga de ese camino de flujo. ¿Tá? En este caso, en esta imagen de la derecha, ayuda a comprender mejor esto. Por ejemplo, vemos que el catalizador va a trabajar en el espacio anular que tenemos justamente ahí a donde marqué en color rojo, ¿no? Es decir, que el catalizador va a atravesar el reactor justamente por ese espacio anular. Mientras que los reactivos, que en este caso son gases, atraviesan el reactor de manera transversal, es decir, que ingresan por este lado, atraviesan la zona donde está descendiendo el catalizador, que es toda esa zona roja. Obviamente que esto hace que seguramente el gas empuje el catalizador contra la pared interna, por eso también no lo podemos hacer ingresar a mucha velocidad. Y una vez que los gases atraviesan la sección por donde está circulando el catalizador y obviamente llevan a cabo la reacción, escapan por la parte interna del reactor, ¿tá? Por el anillo anular interno. Esto la verdad que es bastante complejo y en la industria los ejemplos más comunes no son de estos reactores de lecho móvil, sino el de lecho fluidizado. ¿Y por qué se lo discrimina de manera diferente al lecho fluidizado con el lecho móvil? Si bien en ambos los sólidos fluyen y las materias primas también y productos también lo hacen, porque en realidad en el lecho móvil el catalizador fluye por un canal preferencial, mientras que en el de lecho fluidizado el catalizador se fluidiza dentro del flujo principal de materias primas. Y en este caso, en este reactor de lecho fluidizado, lo que vamos a tener, vamos a pasar acá lo vamos a ver de mejor manera. Este es un reactor de cracking catalítico fluidizado. ¿Se acuerdan que esto fue uno de los últimos desarrollos más importantes que tuvo la industria de la refinación del petróleo y que justamente permitió aumentar las escalas de producción, ya que no hacía falta parar al reactor para cambiar el catalizador? ¿Tá? ¿Cómo funciona esto? La alimentación se inyecta, fíjense aquí abajo, en este tubo principal, dentro del cual vamos a tener que el catalizador que fue regenerado retorna a esta etapa. ¿Tá? Para eso vamos a necesitar un medio que lo movilice. Esto puede ser que la alimentación sea directamente un crudo liviano o un gasoil pesado, ¿tá? En donde cuando ingresa con el catalizador, en toda esta sección se va produciendo, hasta acá, es decir, toda esta sección, tenemos el contacto entre el catalizador y la materia prima. ¿Qué quiere decir eso? Que acá vamos a tener la reacción principal. ¿Ah? Esto quiere decir que el reactor es un reactor podríamos decirlo, un tubo, como si fuera un flujo pistón, ¿ah? Pero en el cual el catalizador, que va a estar en forma de granular, es fluidizado por esa corriente hasta la parte alta del reactor. Y en la parte alta del reactor vemos que hay dos separadores, que son separadores ciclónicos. Estos separadores ciclónicos, si trabajan con líquidos, se llaman hidrociclones. Si trabajan para separar gases, los sólidos del gas y no de un líquido, se denominan directamente ciclón. Es decir, que esa mezcla de productos de reacción y catalizador, cuando llegan a la parte alta del reactor, ingresan dentro de los separadores y el sólido es separado por la parte baja y todos los productos que se habían obtenido de la reacción salen por la parte alta y se mandan a otra unidad de proceso. Ese catalizador que se separó del ciclón y cae por este punto que les acabo de marcar, por estos dos puntos, que serían las descargas de los hidrociclones, fíjense que son enviados a una etapa de regeneración, en donde este descenso por gravedad llega a un punto en donde tenemos un fluidizador
en el cual se está inyectando aire caliente. ¿Por qué se inyecta aire caliente en este punto? Porque el catalizador que se ensució durante las etapas de reacción se fue contaminando con carbón sólido. Ese carbón sólido, estamos hablando de carbono, ¿no? Ese carbón sólido, cuando entra en contacto con aire caliente, obviamente que combustiona y se transforma en dióxido de carbono, que es gas, y se libera del catalizador. Todo eso se lleva a cabo dentro del regenerador, que justamente lo que hace es que en toda esta etapa, desde esta altura hasta esta altura, lo que estamos haciendo es regenerar el catalizador quemando la materia orgánica, transformándola en dióxido de carbono. Esto quiere decir que en la parte alta vamos a tener una corriente gaseosa que está arrastrando el catalizador que ahora está regenerado. Y de nuevo necesitamos una etapa de separación para evitar que el catalizador escape del proceso y ese catalizador que hemos regenerado y separado de los gases ahora va a descender por la parte baja del ciclón y es enviado nuevamente a la etapa principal de reacción. ¿Está? ¿Quedó claro esto? Es relativamente sencillo. Tenemos dos tubos, uno de menor tamaño, por una cuestión de que está en estado líquido, y otro de mayor tamaño porque lo tenemos, el fluido es un gas, que en este caso es aire. La reacción se da desde el punto de contacto entre los reactivos hasta la parte alta de los productos, tanto en el horno principal como en el regenerador. Y en la parte final lo que tenemos son etapas de separación para evitar que el catalizador salga del proceso y sea recuperado. Acá va a ser recuperado para enviar a regenerar o a limpiar, como lo quieran decir, y acá es recuperado para enviar a proceso nuevamente, a que vuelva a trabajar. Todo lo que les acabo de decir, bueno, esta es la parte del fluidizador que tenemos aquí abajo, ¿tá? Y todo lo que les acabo de decir lo tienen explicado en un documento que les cargué en el UV, como para poder volver a ver. Los reactores de Clacking fluidizado tienen este diseño constructivo muy característico, donde vemos un recipiente de menor tamaño, de menor diámetro, pero en realidad son los dos bastante semejantes. El menor diámetro está dado principalmente porque el de la derecha trabaja con materias primas que son líquidas, el de la izquierda trabaja todo en estado gaseoso, y el mayor diámetro en la parte superior se da por los separadores que se tiene dentro del recipiente del reactor. Es por eso que, si lo vemos acá vemos que hay un recipiente también de mayor diámetro en la parte alta y de menor diámetro en la parte baja, justamente porque aquí arriba es donde tenemos los separadores, y el regenerador que es de mayor tamaño que el reactor principal. ¿Está? Bien, acá aparece un tercer equipo, que es un equipo para limpieza del gas. En realidad es un filtro. ¿Para qué se coloca ese filtro? Ese filtro vendría a estar colocado acá, ¿no? Que no lo tenemos en esta etapa. Y acá lo que se hace es tratar de evitar que el catalizador que logró o que no pudo ser separado por los ciclones y escapó del regenerador, salga al ambiente y pueda contaminar el aire con partículas sólidas, ¿no? Si nosotros respiramos partículas sólidas, eso nos genera problemas de salud. Entonces, ese filtro lo que busca también es retener los sólidos y volverlos al proceso. O sea, vendría a ser un sistema semejante al que tenemos aquí en la parte interna del regenerador, pero de mayor eficiencia. ¿Cuál es el estado del catalizador en ese ejemplo? Siempre estamos hablando hasta ahora de catalizadores sólidos. ¿Ah? En este caso, no son de gran tamaño, son de tamaño pequeño. ¿Ah? Ahí tengo una pregunta en el chat. Ok. Otro tipo de reactores que podemos llegar a encontrar son los bioreactores o reactores
bioquímico. Por lo general es más lindo decir bioreactores. ¿Tá? Los bioreactores, lo que vamos a tener son microorganismos que van a actuar como catalizador. ¿Tá? Este ejemplo, esta foto que tenemos aquí a la izquierda, es un lecho percolador, que es semejante al que se utiliza en la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bajo Grande, y lo que busca, la función que cumple este bioreactor es el de degradar la materia orgánica de los efluentes. Los efluentes son regados en la parte alta por estos distribuidores, ¿tá? Es decir, que aquí adentro lo que tenemos es un material sólido sobre el cual se genera una película de microorganismos. El material sólido en ese caso es un material sólido inerte que actúa solamente como soporte. Es esto que tenemos acá como con estas pelotitas negras, que en la realidad son piedra bola, ¿tá? Piedras redondas que se colocaron ordenadamente dentro del reactor y que lo único que hacen es actuar de soporte para que en la parte superficial del mismo se crezcan, se desarrolle y se genere esa película de microorganismos que actúan como catalizadores. Cuando el fluido, el líquido, que en este caso es un efluente cloacal, se riega sobre esa película de microorganismos, los microorganismos lo que hacen es tomar a la materia orgánica que trae ese efluente cloacal y la oxidan, o la degradan, transformándola en dióxido de carbono. De esa manera evitan que la materia orgánica que viene en el efluente sea volcada al río o al cuerpo receptor que tengamos posteriormente. En este caso lo que vemos es entonces que el efluente es regado, la materia prima es regada en la parte alta y en la parte baja retiramos, porque luego de producirse el descenso y toda esa degradación de la materia orgánica por parte de los microorganismos, en la parte baja lo que vamos a tener es un agua con menor cantidad de materia orgánica, o lo que se llama un efluente tratado. En algunos casos que tengamos microorganismos, perdón, en la mayoría de los casos, los microorganismos que trabajan en este tipo de reactores son aeróbicos, es decir que para llevar a cabo esa oxidación de la materia orgánica, es decir, tomar el carbono de la materia orgánica del efluente y transformarlo en dióxido de carbono, van a necesitar oxígeno también. ¿De dónde sacan el oxígeno? Bueno, lo sacan del aire. ¿tá? Es por eso de que acá abajo vemos que tenemos estas aberturas que están acá al costado, y que permite que ingrese aire dentro del reactor, de manera tal de que los microorganismos toman la materia orgánica del efluente y toman el oxígeno del aire para oxidarla y pasarlo a dióxido de carbono. Hacen lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros tomamos aire y mediante un proceso de oxidación lo transformamos en dióxido de carbono. Bueno, es algo semejante. En algunos recipientes que sean cerrados, esa aireación, esa inyección de aire, lo hacemos mediante burbujeo. ¿tá? Y ese burbujeo se logra mediante puntos de inyección o platos difusores que se colocan en la parte baja del reactor y a través del cual se inyecta el reactivo en estado gaseoso para que el mismo entra en contacto con el líquido en forma de pequeñas burbujitas. Las burbujas tienen que ser lo más pequeñas posible, de manera tal de que aumenten la superficie de contacto o su relación área-volumen para mejorar la transferencia de masa de lo que se busque con el líquido. Por ejemplo, si acá se burbujea aire para que el líquido aumente su concentración de oxígeno, cuanto más pequeñas sean las gotitas, para un mismo volumen de aire inyectado, vamos a mejorar el área de intercambio que va a haber entre el gas y el líquido. Y de esa forma, seguramente, la disolución de oxígeno en el líquido va a ser mayor. Bien. Esto lo vamos a pasar. ¿Qué hora nos queda? Son las 5 y tengo que dar todavía. Esto ya lo dije. Esto ya lo dije. Esto también ya lo dije, lo de la planta laboratorio, lo de la planta piloto y la escala laboratorio. Acá tenemos una foto
de una pequeña planta piloto. Por lo que pueden ver acá, ya comienzan a aparecer todos estos sistemas de control que en un laboratorio no tenemos. En un laboratorio, lo sumo, sobre nuestro reactor o balón de vidrio, podemos colocar un termómetro para medir la temperatura. Acá fíjense cómo van analizando la gran cantidad de controladores que tenemos. Y por otro lado, ya aquí los reactores comienzan a tener la forma semejante a la que van a tener en la realidad. Lo que estamos haciendo acá es probar el proceso con una escala que puede estar en 1 por 10 a la menos 5 o un décimo más chica que la escala final. Acá por lo general ya aparece también todos los sistemas para movimiento de fluido, la transferencia de cantidad de movimiento, empiezan a aparecer las bombas, ¿no? Y obviamente aquí también los riesgos comienzan a ser mayores. Ahora bien, otro tipo de reactores que podemos llegar a tener es el reactor nuclear. ¿Alguien sabe cómo funciona una central nuclear? ¿O cuál es el objetivo de la central nuclear? Producir energía a base de vapor. En este caso, se utiliza un elemento radioactivo que al dejarlo reaccionar en una reacción de fisión, produce una elevada temperatura por la cual se le hace pasar agua pesada, lo cual, para elevarla a una cierta temperatura, que se le hace pasar por una caldera, esa genera vapor, hace girar una turbina y eso mueve un generador eléctrico y produce la corriente requerida. Perfecto. Muy bien. ¿Ya vieron reactores nucleares? Yo tuve que hacer cuando vimos en mi secundario energías como tal, me tocó justamente reactores nucleares. Bien. Para el resto que no tuvo esa suerte, en Argentina nosotros tenemos dos centrales nucleares, la central nuclear de Atucha y la central nuclear de Embalse. La de Embalse es la que tenemos aquí cerca. Ok. Las centrales nucleares que tenemos en nuestro país, de alguna manera comparten el tipo de funcionamiento, el cual, como bien Pedro decía, es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que desmitificar es que el reactor nuclear no es el que genera la energía eléctrica, ¿no? El reactor nuclear se utiliza para generar vapor. Ahora bien, ¿cuál es el funcionamiento que tiene el agua pesada que mencionaba recién Pedro? Bueno, el agua pesada tiene la capacidad de... Ok, Alba, está bien. El agua pesada tiene la capacidad de frenar el movimiento de las partículas cargadas que se producen debido a la fisión de los átomos. El agua pesada, ¿en qué se diferencia del agua común? Que en lugar de ser hidrógeno 2 oxígeno, es deuterio 2 oxígeno. ¿Tá? El deuterio, como ustedes saben, es un isótopo del hidrógeno y justamente tiene la capacidad de absorber una mayor cantidad de energía que el agua común. El agua común tiene deuterio en su composición, y sí, tiene, como todo isótopo de un elemento. Si nosotros analizáramos el hidrógeno que está en el agua, encontraríamos que una pequeña cantidad es deuterio. Y para eso, la única planta que existe en Sudamérica está ubicada en Río Negro, y es una planta estatal, se denomina EMSI, que lo que hacen es tomar una gran cantidad de agua de un embalse, de un río, y
pasarla a través de etapas de separación, dentro de la cual lo que están tratando de hacer es quitar esa pequeña cantidad, separar esa pequeña cantidad de deuterio del resto. Si ustedes lo ven en la realidad, no quiero avanzar mucho porque esto es un trabajo para uno de los grupos, pero resumiéndolo, es una gran cantidad, es una industria en la cual se recibe un gran caudal de agua y el producto final son gotas que caen dentro de un gran balón de vidrio. Ahí sí, ahí se puede apreciar cómo una separación isotópica se lleva a cabo a escala industrial, cómo sacamos trazas de una gran cantidad de material. Esa planta de agua pesada que les decía que tenemos aquí en Argentina, justamente es la que se utiliza para proveer a este tipo de reactores nucleares, porque hay otro tipo de reactores nucleares, nosotros utilizamos siempre reactores nucleares tipo CANDU, y eso hace que son canadienses. Lo que hacen es generar vapor a partir de agua pesada. Pero esa agua pesada que se utiliza en un reactor no se pierde constantemente. No significa que un reactor va a estar consumiendo agua pesada a un gran caudal, sino que al contrario, hay una gran provisión de agua pesada para poner en marcha un reactor, pero una vez que empieza a funcionar el reactor, el agua pesada se mantiene en un circuito cerrado. Ese circuito cerrado es esto que les estoy marcando aquí, ¿tá? En donde el agua pesada pasa a través de la parte principal del reactor, donde tenemos el material radiactivo, que son esas partes. No me quiero adelantar mucho porque de esto después vamos a escuchar a alguien que sabe mucho más en una pequeña charlita que vamos a tener, pero esas pastillas de material reactivo, que son las que justamente cuando comienzan las reacciones empiezan a liberar energía, el agua pesada absorbe esa energía y por lo tanto eleva su temperatura. Luego tenemos estas barras de control que vendrían a ser como el freno del auto, ¿no? Esas barras son las que introduciéndola o retirándolas podemos frenar o dejar que se acelere la reacción. Pero el agua caliente que absorbe la energía luego pasa por un gran generador de vapor. Y este gran generador de vapor en realidad no es una caldera, ¿no? No, acá no tenemos una llama, no es una caldera como las que vamos a ver después en clases, sino que directamente es un recipiente de intercambio de calor en donde el agua pesada caliente que viene del reactor le transmite energía a agua común que en realidad viene de un sistema exterior. Si le prestan atención, el agua común, si seguimos el camino hacia arriba, vemos que esa agua, perdón, no sé por qué me hizo eso. Esa agua común también la tenemos en un circuito cerrado, pero es agua que ha sido tratada como si fuera un agua de caldera, ¿no? ¿Por qué decimos que está en un circuito cerrado también esa agua? Porque dentro del recipiente generador de vapor, obviamente que se produce ese vapor de agua tratada, pero es agua común, es decir, H2O, y ese vapor pasa por la turbina que hace mover el eje de un generador eléctrico. Pero luego esa agua es condensada a través de otro recipiente de intercambio de calor, haciéndola entrar en contacto con agua, con una gran cantidad de agua, que proviene de un río o un lago. Por eso, por ejemplo, la central de embalse está al lado de justamente el embalse, y la central de Atucha está al lado del río Paraná de las Palmas. O sea, necesitan un gran cuerpo de agua continuo, y esa agua del embalse o del río nunca entra en contacto con el agua que circula dentro del reactor químico. ¿Tá? Eso tiene que quedar claro porque muchas veces se dice, esa agua puede estar contaminada con material radioactivo, y la verdad que es poco probable, muy poco probable, porque fíjense, estamos hablando de un circuito que ya es el terciario, o sea, tenemos el circuito primario, que es el del agua pesada, circuito secundario, que es el del agua común, pero que es agua tratada, ¿tá? Que se mantiene también en ciclo cerrado, y el agua del embalse es la que se utiliza para
en realidad la condensación del vapor que pasó por la turbina. Ese condensado no se descarta porque es un agua sobre la cual se gastó dinero para desmineralizarla, para colocarle anticorrosivos, agentes antioxidantes y demás, y por lo tanto se la mantiene en circuito cerrado. Acá me están haciendo una pregunta, Mateo me dice, ¿y las centrales nucleares que, se me movió, que no tienen un lago o un río cerca, usan las torres enormes de enfriamiento? Sí, tal cual. Necesitan de grandes torres de enfriamiento, es por eso que en Los Simpsons vieron que está esas dos grandes torres, exacto, la del señor Burns, que dicen ahí en Lucas Chiesa, sí. En el caso de embalse, lo que tienen es toman del dique y la vuelven al dique, pero no la vuelven directamente, porque si la volvieran directamente, podrían estar inyectando agua muy caliente y afectar la vida acuática. Y por lo tanto, a la salida de este condensador, de este intercambiador de calor, lo que van a ver es un gran canal que lo que busca es que durante todo ese recorrido el agua se vaya enfriando. ¿Está? Bien. Profe, yo que le decía a este chico que otra cosa que si no hacen, que esto sí lo hicieron en la central de Chernobyl, que no tenían un cuerpo de agua lo suficientemente grande cerca de la central para producirlo, fue redirigir un curso de agua hacia la planta. Y hicieron un enorme canal que atravesaba hasta un estanque, que era el estanque de enfriamiento, y luego que redirigía a un río cercano. Sí, pero el de Chernobyl no era un reactor tipo Candu como el que estamos viendo. ¿tá? Y además partían de una hipótesis que no estaba completa, ¿tá? Pero no era el mismo tipo de reactor. Esto que vemos acá, que tiene embalse, que tiene atucha, como les decía, es un reactor tipo Candu. ¿tá? Bien. Ok. Esto lo vamos a dejar ahí. Después lo vamos a ver si Eduardo, que es el ingeniero Pico, que es un muchacho que trabajó acá, que está en la planta de embalse, nos puede terminar de contar y nos muestra fotos y demás. Eduardo no pudo estar hoy porque están justo con la parada de planta, y cuando están con parada de planta trabajan hasta las 7 de la tarde y por lo tanto no puede participar de la charla. Pero la parada de planta termina el 24 de mayo, así que es muy probable que ya en alguna clase de junio logremos tener una pequeña charlita con Eduardo, así les comenta su experiencia. Ahora, bien, porque me queda poco tiempo. Todo proceso, todo sistema, acá ven, volvemos a hablar de recipientes y demás, y vemos que hay un elemento al cual todavía no lo hemos mencionado y que también tiene una gran importancia en los procesos químicos, que son las cañerías. Son todos aquellos elementos que permiten interconectar las distintas etapas del proceso, pero que cuando hablamos de cañerías tenemos que tener en cuenta que no solamente nos estamos haciendo referencia al caño, sino que además a todas aquellas partes que forman el trazado de cañerías, desde válvulas, soportes, juntas, etc. Recuerden que las cañerías tienen un gran desafío, que es el de soportar las condiciones de proceso, pero que también al tener recorrer grandes distancias, pueden verse afectadas por los cambios de temperatura principalmente, ya que los materiales tienden a dilatar y a contraerse, dependiendo aumente o disminuya la temperatura. Es por eso que cuando hablamos de cañería tenemos que pensar que no podemos poner un elemento rígido, un caño rígido que vaya de un punto a otro, porque seguramente esos procesos de dilatación y contracción pueden generar roturas o estrés en los puntos de unión. Los puntos de unión son los puntos más débiles que vamos a tener dentro de un recipiente. Imagínense, hemos hablado de que el recipiente esférico, por ejemplo, transfería toda la presión toda la fuerza de manera homogénea en todo el cuerpo de la esfera. Bueno, si tenemos un elemento soldado
obviamente que esos puntos de soldadura, esos cordones de soldadura terminan siendo los puntos más débiles. Por otro lado, cuando hablamos de cañería, vamos a ver que cuando entramos en una planta, las cañerías van a estar identificadas de distintos colores. ¿Está? Vamos a ver que hay cañerías de color naranja, cañerías de color verde, y cañerías que directamente están recubiertas. La mayoría de las cañerías que están recubiertas suelen ser cañerías que están identificadas como cañerías de proceso, y justamente lo que se busca es que el material que se evacúe de un recipiente trate de llegar en las mismas condiciones de temperatura a la etapa posterior. Es por eso que vamos a encontrar que todo lo que es aislamiento de cañerías también es un tema muy importante a analizar al momento de diseñar un proceso, ya que impacta en los costos de inversión. Por otro lado, también tenemos lo que se llaman las corrientes de servicio, que justamente están, las cañerías de servicio que están asociadas a lo que vendría a ser agua de enfriamiento, agua de calentamiento, vapor, que es lo más común para calentamiento, y después vamos a ver que hay cañerías de menor diámetro, las cuales suelen ser de aire comprimido, o podemos tener cañerías pintadas de un color naranja, por ejemplo, como pueden ser las cañerías del sistema contra incendio. Todas estas cañerías es conveniente identificarlas cuando uno identificarlas físicamente, de manera tal de que cuando sea necesario ubicarlas en la planta, tengamos un código que rápidamente nos permita llevar a cabo la localización de la cañería, o el paso inverso, la de identificar a qué se debe una cañería. Lo primero, por ejemplo, esto no está normalizado, por lo tanto lo que les estoy mostrando acá es el mecanismo que utiliza una empresa de ingeniería petrolera muy famosa a nivel mundial, en donde ellos lo que usaban como el primer código era el diámetro nominal de la cañería. ¿Para qué? Para que si ustedes, por ejemplo, si tuvieran ya vamos a ver lo que es el diámetro nominal, pero de acuerdo al código que tengan ahí, sepan si es una cañería de mayor diámetro o de pequeño diámetro, de manera tal de que cuando van a la planta la puedan identificar rápidamente. Luego, eso es para la parte física. Luego, obviamente, necesitamos asociarla a un servicio. Y es por eso que estos tres códigos que teníamos acá, lo que hacían era asociarlo al tipo de servicio. Luego, esta codificación que venía acá, el 5 lo utilizaban para identificar la planta. ¿Por qué identificar la planta? Y porque a veces las plantas químicas en realidad son un conglomerado de pequeñas plantitas que funcionan una asociada con otra, como vimos por ejemplo en Petroquímica Río Tercero, donde teníamos varias plantas funcionando, formando parte de un único proceso industrial, ¿no? Y así sucesivamente, básicamente para identificar en qué parte de la planta están y a qué área pertenece. Luego venía acá una serie de códigos para identificar el material. Todo lo anterior era para ayudar a localizar la cañería. Y en cambio, esta serie de códigos acá son códigos que vamos a utilizar para intervenir sobre la cañería. Ellos utilizaban esta serie de códigos para indicar el material que tiene la cañería, de manera tal de que si se producía alguna rotura o algún problema, la gente de mantenimiento sepa cómo intervenir. O sea, no es lo mismo soldar, por ejemplo, una tubería de acero al carbono que tener que soldar una tubería que sea de una aleación diferente. ¿Tá? Y por último, lo que utilizaban aquí era para hacer referencia al aislamiento térmico que podía llegar a tener la cañería. El aislamiento térmico, recuerdan que si usted tiene un tubo y lo tiene que aislar, por ejemplo, utilizan una lana mineral, ¿no? Esa lana mineral, obviamente, hace de que físicamente uno perciba la cañería de mayor diámetro, y por lo general, para evitar que esa lana mineral quede expuesta a la intemperie y se pueda desgranar,
perder de alguna manera, lo que se hace es se lo recubre con una chapa de latón o de aluminio, de manera tal de que eso lo separe de las condiciones, o lo aísle de las condiciones meteorológicas. Entonces, todo eso hace que físicamente ustedes vea como que la tubería tiene un mayor tamaño, pero si ustedes leen el primer código, se van a dar cuenta en realidad que ese mayor tamaño es dado por el aislante y la tubería que tenemos adentro tiene un diámetro menor. Les repito, esto es un ejemplo solamente, pero es muy útil y muy usado en la industria de diseño de procesos para identificar esto. ¿Y por qué nos puede hacer falta identificar esto? Porque ya van a ver que las plantas químicas suelen manejarse desde lo que es la sala de control, ¿no? Dentro de la sala de control tenemos esas, creo que ya les mostré varias fotos de una sala de control donde veíamos esas pantallas en las cuales se analizaban y se registraban las distintas variables de proceso. Pero cuando hay que intervenir, hay que identificar en qué punto. Por ejemplo, imagínense el de la sala de control diciéndole, tenés que actuar enviando al operario a abrir una válvula que está en un determinado punto de la planta. ¿Cómo haces para identificar dónde está esa válvula? Bueno, justamente, por un lado van a tener los diagramas de flujo para identificar a los instrumentos en qué parte pertenecen, y luego todos estos sistemas de codificación que ayudan a la identificación visual del elemento. Cuando incorporamos las cañerías dentro del diagrama de flujo, obviamente el diagrama de flujo se hace más complejo, ¿no? Pero ese diagrama de flujo más complejo es el diagrama más completo que vamos a tener. Y es por eso que el diagrama de tuberías e instrumentación, o el PID, por el inglés, de Piping and Instrument Diagram, es justamente el diagrama que podemos llegar a tener de un proceso químico con mayor nivel de detalle. En este diagrama vamos a identificar las corrientes de proceso y vamos a identificar también todos los elementos de impulsión que tal vez en el diagrama de flujo no estaban. Es decir, todas las bombas, todos los actuadores, todas las válvulas, y que justamente son las que hacen la operatoria diaria de la planta. ¿Tá? Como les decía anteriormente, el diámetro de los tubos es un tema que tiene que estar normalizado. ¿Por qué tiene que estar normalizado? Y porque si al momento de diseñar una planta utilizamos diámetros de nivel, o sea, de tamaños aleatorios, obviamente que va a llegar un punto en que tenemos que unir dos cañerías. ¿Y qué hacemos si los diámetros de esas cañerías no coinciden? Y bueno, justamente lo que se trata de hacer es trabajar con diámetros de caños que sean normalizados. ¿Qué se normaliza? ¿Ah? ¿Qué variable del caño se normaliza? Lo que vamos a ver es que, por un lado, se normaliza el diámetro, pero no se normaliza el diámetro interno y el diámetro externo, sino que se normaliza el diámetro externo y el espesor de pared. Obviamente que teniendo esos dos datos, uno puede calcular cuál es el diámetro interno. ¿Por qué se normaliza el diámetro externo? Bueno, justamente por eso, porque cuando necesitamos unir dos tuberías, necesitamos que el tamaño externo sobre el cual se practica el cordón de soldadura sea semejante. ¿Tá? De nada nos vale tener un diámetro interno diferente que no nos garantiza que al momento de acoplar dos tuberías el sellado sea fácilmente realizado. Es por eso entonces, les repito, se normaliza el diámetro exterior para poder garantizar que al momento de soldar quede bien sellada la cañería, y luego el espesor de pared. Ahora bien, ¿cómo se normalizan? ¿Qué se utilizan? Para eso se utilizan códigos o estándares, y dentro de los estándares tenemos los que define la norma, la organización ISO, que es la Organización Internacional de Estándares, la cual define lo que sería el diámetro nominal. Si prestan atención, acá veíamos que el primer código es el diámetro nominal. Entonces, ¿qué es ese diámetro nominal? El diámetro nominal, cuando de una tubería, cuando la tubería es de un tamaño mayor a 14 pulgadas, estamos hablando de una cañería de un diámetro bastante grande,
El tamaño nominal indica exactamente lo que vendría a ser, perdón, vamos de nuevo. El diámetro nominal dado por la ISO define que el diámetro nominal coincide exactamente con el diámetro exterior de la tubería en milímetros. ¿Tá? Muchas veces se habla, además del diámetro nominal, del tamaño nominal. ¿Tá? Ese juego de palabras puede llegar a ser confuso. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener dos estándares. Uno que vendría a ser los DN, dado por la ISO, en donde el valor que nos da de diámetro nominal, se nos dice este tamaño, este caño es un diámetro nominal 100, está haciendo referencia a que tiene 100 milímetros de diámetro exterior. Y por otro lado tenemos otro código que son los NPS. Los NPS son los tamaños nominales. Los tamaños nominales de cañerías, acá lo que están haciendo es utilizar valores expresados en pulgadas, ya no en milímetros. Es por eso de que en los que usamos sistema métrico como Argentina, es muy útil usar lo que es el diámetro nominal, mientras que si nos vamos por ejemplo, a los yankees, ellos utilizan el tamaño nominal. En donde esa relación de ese diámetro expresados en pulgadas coincide exactamente cuando la tubería tiene un diámetro grande, mayor a 14 pulgadas, mientras que cuando el tamaño es menor a 14 pulgadas, no es un valor exacto, sino que es un valor indicativo. Y esta tabla que tenemos acá abajo estaría indicando las equivalencias que habría entre los diámetros nominales del sistema métrico y los tamaños nominales utilizados en otras partes del mundo. Por otro lado, eso vendría a ser el diámetro, pero también les dije que uno suele especificar el espesor de la pared. El espesor de la pared, por lo general en los caños, suele ser indicado con la palabra cédula. Es decir, que uno puede comprar una tubería con un diámetro nominal 10, como dijimos recién, cédula 40. ¿Qué significa que sea cédula 40? Bueno, justamente la primera parte de lo que mencioné recién apunta al diámetro exterior y la segunda parte apunta al espesor. El espesor de la pared, que es esta cédula, número de cédula que les mencionaba recién, resulta de un cálculo en el cual se tiene en cuenta la tensión admisible del material. Ustedes, por ejemplo, para hacerlo al carbono, van a verlo en tercer año, que hay una propiedad que es la tensión admisible del material, que lo pueden sacar de tablas, y que tiene en cuenta también la presión de trabajo que puede soportar esa cañería. Es decir, que cuando ustedes identifican una cañería cédula 40, en realidad lo que están diciendo es que ese material, ese caño, puede soportar hasta una determinada presión. ¿Y cómo hacen para calcular esa presión? Justamente aplicar esta fórmula que vemos aquí, en donde multiplicamos la fórmula por la presión de trabajo por 1000 sobre la tensión admisible. Si ustedes tienen el dato de cédula y quieren calcular la presión máxima, lo que hacen es despejar de esta fórmula, ¿no? A la cédula, que vendría a ser 40, la multiplican por el valor de la tensión admisible, que para una cera al carbono es 17.000 psi, ¿tá? Perdón, sí, digo bien. 40 lo multiplican por ese 17.000 y lo dividen por 1000 y ahí van a obtener la presión en PSI que puede soportar ese caño. ¿Qué quiere decir esto? Que el espesor del caño nos indica cuál es la presión que puede soportar el mismo. Si queremos caños que soporten mayor presión, obviamente vamos a necesitar mayor espesor y por lo general menor diámetro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Me confundí, lo que estaría normalizado es la identificación de las cañerías. No. Ahí, Javier, lo que preguntás. La identificación de las cañerías no está normalizada. Este ejemplo que les doy es de una empresa de ingeniería, que a ellos se les ocurrió identificarlo de esta forma. Lo que está normalizado son los tamaños de las tuberías, pero ¿qué propiedades están normalizadas
y que definen el tamaño. El diámetro exterior, por una cuestión de unión de soldaduras, y el espesor, por una cuestión de resistencia a la presión. ¿Tá? En el diámetro tenés que tener cuidado, en el diámetro, siempre hablando del diámetro externo, tenés que tener cuidado porque los caños pueden estar normalizados utilizando dos estándares diferentes. Uno que define el diámetro nominal y otro el tamaño nominal. El diámetro nominal utiliza el sistema el métrico, el nuestro. En nuestro país nosotros tenemos el IRAN está asociado al ISO, y por lo tanto tenemos diámetros nominales en el cual este valor está dando el diámetro exterior en milímetros. En el caso de los tamaños nominales, en realidad para cañerías mayores a 14 pulgadas, es decir, de acá para abajo, el valor representa el diámetro exterior en pulgadas. De ahí para arriba, para tamaños más pequeños, representan valores aproximados de diámetro exterior. De todas maneras, si ustedes compran un caño con tamaño nominal, lo que tienen que tener en cuenta es que si compran un caño con tamaño nominal 16, saben que luego, con otro caño de tamaño nominal 16, el diámetro exterior va a ser muy parecido, va a ser exacto uno con otro. Mientras que si lo toman más pequeño, va a ser muy parecido uno con otro y no van a tener problema al soldarlos. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. ¿Qué es la S en los números de cédula? ¿Qué es la S en los números de cédula? No me acuerdo. Te lo debo, Josefina, para la próxima clase. ¿Puede ser? Bien. Bien. Vamos, gente. Justo a tiempo. Tienen 5 minutos por si quieren hacer alguna pregunta. Todo lo que viene acá, a continuación, esto lo van a ver en la parte práctica. ¿Ah? Yo se los dejo como para que lo vayan leyendo. ¿Ok? Profe, ¿no hay una normalización en el color de las cañerías? Tendría que preguntarle a Gustavo a ver si las NFPS definen colores. En realidad, no hay una norma. No hay una norma, un código acá en Argentina. ¿Tá? Pero, y si hay es algo muy nuevo y no me enteré. Pero no, creo que no. ¿Tá? Hay colores universales. Ahora que dijeron lo de los colores. Y me quedan 4 minutos. Perfecto. A mí me faltó darle un concepto de almacenamiento en la clase anterior. Lo vamos a ver ahora, ya que tenemos tiempo. ¿Puedo repetir la diferencia entre el reactor del lecho móvil y del lecho fluidizado? Bien. Reactor del lecho móvil y lecho fluidizado. En el lecho móvil, acá está. En el lecho móvil, chicos, el catalizador tiene un camino que le es propio, ¿no? Ingresa por un lado y sale por otro. ¿Ah? En el lecho fluidizado, el catalizador no tiene un camino que le es propio, sino que directamente es arrastrado por la corriente de proceso, pero eso es lo que sería la fluidización, o sea, que lo que lo va arrastrando es un fluido, mientras que en este caso el catalizador va descendiendo por gravedad. En este caso, además, lo que tenemos en el lecho fluidizado es que la fluidización no solamente se da en la etapa de reacción, que es esta etapa, sino que también se da en la etapa de regeneración, que para verlo mejor teníamos esta imagen, ¿no? Acá se regenera y acá es la etapa de reacción. ¿Está? Este tubo de menor diámetro es la etapa del reactor principal y este es el del regenerador. ¿Está claro, Lucas?
Esperemos que sí, porque no tengo tu... Sí, bárbaro. En recipientes me queda por darles este tema. Él le comparto la pantalla. Es una sola presentación, así que no se asusten. Vamos a descartar. Ok, vamos a compartir. ¿Están viendo lo de seguridad NFPA? Sí. Sí, profe. Bien, gracias. En Estados Unidos existe una asociación que se llama la NFPA, que está asociada relacionada con lo que vendría a ser los bomberos, ¿no? Todo lo que es gestión del fuego. Esta NFPA es una entidad que se hizo internacional y a partir de ahí logró normalizar lo que vendría a ser lo que llaman ellos, en realidad, el diamante de fuego. El diamante de fuego vendría a ser este rótulo que ven acá. ¿Tá? No lo de afuera, es solamente este rombo que está en la parte media. Si ustedes prestan atención, todo lo que sea transportado en un recipiente o esté almacenado en un recipiente, va a tener este rombo central pegado. ¿Vamos? Hay veces que tiene los colores. Si tiene los colores, que está bueno que tengan los colores, el rojo está asociado justamente con lo que es la inflamabilidad. ¿Tá? Si tienen un producto almacenado ahí, por ejemplo, que es qué sé yo, alcohol, el alcohol tiene un punto de ebullición, el etanol debe estar en 80 y pico, 90. Por lo tanto, en inflamabilidad van a ver que dentro de este rombo rojo va a tener el número 1. A ver, ahora. Perdón, el número 4. No, el número, si son 80 grados, va a tener el número 3. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el número 4 indica el peor de los casos, es decir, el más inflamable, y el número más bajo implica el de menor propiedad. En el caso de inflamabilidad, el menos inflamable. Si tiene el valor de 0, es directamente que no tiene esa propiedad, o sea, no se inflama, no genera riesgos para la salud, no es reactivo, etc. En el caso del rombo amarillo, indica lo que es la reactividad. Esto es muy importante, porque por ejemplo, si acá tiene el valor número 4, puede implicar que el material puede explotar súbitamente. Y esa explosión súbita puede darse por entrar en contacto con agua. Entonces imagínense si va un bombero y trata de apagar ese incendio con agua. ¿Tá? Obviamente estaría generando una catástrofe mayor. Y por otro lado, vamos a tener el rombo azul. El rombo azul está asociado a la salud. Y esto es muy importante para saber cómo informar a la población ante un evento y cómo protegerse quien vaya a actuar en el evento. Por ejemplo, si tienen alcohol, como les decía antes, el alcohol, a ver, vamos a sacarle la duda, vamos a buscarlo bien en Google. Punto de inflamación del etanol. El etanol, punto de inflamación, 13 grados centígrados. Sí, claro, pues yo me equivoqué con el punto de ebullición del etanol, que era 78. Ahí está. Entonces, el punto de inflamación del etanol es 13 grados. Entonces, si vemos acá, si el punto de inflamación del etanol es 13 grados, ¿qué categoría sería? ¿Qué número va a tener dentro del código rojo? A ver, el 4. Perfecto. Bien, el etanol no reacciona con agua. Ustedes muchas veces, es más, ahora para desinfectarse la mano lo mezclan con agua. Vieron que no, la reactividad solamente la van a tener en el caso ¿de qué? De calentamiento, ¿no? Entonces, lo más probable es que en reactividad no tenga un valor de 4, sino tenga un valor menor. Riesgo para la salud. El etanol no es tóxico. O sea, si ustedes agarran la hoja de seguridad, van a ver que no es tóxico, salvo que tengan una ingesta gigantesca. Entonces, para riesgo de la salud, lo más probable es que lo van a encontrar con valor de 0 o 1. ¿tá?
Y este rombo blanco se suele dejar para riesgos específicos. Ese riesgo específico puede ser de que sea radioactivo, ¿tá? Donde aparece ese simbolito amarillo con las partes negras, que tenga un riesgo biológico, en donde aparece este símbolo que tenemos acá. Cuando ven la W con